Rafael Céspedes Morillo es consultor político, un hombre que ya con bastante experiencia en el trabajo de lo que se llama la promoción, la formación y el manejo de candidatos en términos políticos, es decir, en términos de campaña. Tiene experiencia no solo en la República Dominicana, sino también fuera del país, particularmente Venezuela y Sudamérica. Así que para Ángel Barriuso y un servidor, Manuel Jiménez, un gran placer tener a Céspedes aquí con nosotros. Buenas noches, Céspedes. El placer es mío. Había notado demasiado la ausencia de tus invitaciones, que antes eran más frecuentes. La verdad era que había perdido tu contacto. Sí, yo sé. Y le agradezco a Gregory Caimari. Gregory Caimari. Sí, a Gregory, que una vez lo vi en tu programa. Y entonces digo, oh, pero mira Céspedes. Me viste a mí en el programa de él. Sí, mira Céspedes. Y entonces le solicité el teléfono. Ese es un gran amigo. Sí, un gran amigo. Entonces, pero bueno, aquí estamos y de verdad que me honra muchísimo poder ser entrevistado por ustedes, que son una pareja de años compartiendo estelaridades como lo han hecho periódicos hoy, Palacio, canales otros, bueno, sí, qué bueno. Aquí luchando todavía. Hay que hacerlo, porque si no uno se atrofia. Céspedes, estamos en un periodo de pre-campaña, pero obviamente, como es típico en la República Dominicana, parece una campaña nacional. Sí. Y lo que está en boga actualmente es que se da por descontado una repetición de la candidatura del actual presidente de la República, y por el otro lado se está hablando de la concertación de un bloque opositor, que estarían integrando los tres principales partidos de oposición. Me refiero al Partido de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo, y el Partido Revolucionario Dominicano. ¿Cómo tú ves ese cuadro, la situación, cómo tú la ves? Porque se está planteando un torneo interesante. Sí, claro que sí. Hace 1 año y 8 meses que yo vengo hablando de esa misma pregunta. Y a mí el panorama lo que me ha ido dando la razón. Cuando yo comencé a hablar de lo que yo veía que podía pasar, alguna gente me satanizaron, como suele decirse. Hasta me llegaron a tildar de leonelista por lo que yo decía. Y yo siempre he aclarado que yo no soy partidarista, yo no pertenezco a ningún partido. Que no tengo enemigos en la política, pero no soy seguidor de nadie. Yo seguí a gente que desgraciadamente ya está muerta. Yo fui seguidor del Moreno en mi época de juventud, obligatoriamente casi de Manolo Tavares, pero también de Jacobo Magluta, a quien dirigí desde el punto de vista comunicacional, pero al mismo tiempo era mi líder en esa cosa. Es la única vez en que yo hacía mi trabajo siendo parte del proyecto político. Después, el día que yo salí del cementerio, duré como 3 meses más, porque entonces por razones de acuerdos que se habían hecho, yo tuve que dirigir la parte de televisión de José Francisco. Cuando terminé el trabajo de José Francisco, renuncié a los trabajos partidarios. Eso no significa que me parezca uno mejor que otro, como dominicano, como ser humano. Y lo que yo vengo diciendo, reitero entonces, a mí me va dando la razón el tiempo. O sea, aquí van a haber 2 candidatos de fuerza. Uno se llama Luis y uno se llama Leonel. No hay más. Yo no le veo la más mínima posibilidad a Abel, que se menciona como la tercera fuerza y que sí lo es, creo yo, pero a una distancia tan grande que no hay aparejo que le sirva como para poder remontar frente a esas 2 figuras. En cuanto a la candidatura de Luis, yo vengo diciendo que no es que él quiera, es que él tiene que ser candidato. Porque no hay dentro de su partido, de su gente, nadie que lo pueda sustituir, por lo menos hoy. O en estas circunstancias. No lo hay. Entonces yo vengo hace más de 1 año y medio diciendo, usted no va a la reelección, usted tiene que ir a la reelección. Tiene que ir a la reelección.
Eso es obligatorio, a menos que él quiera sacrificar el partido y no luce que sea ese su interés. Por lo tanto, yo creo que él va a tener que sacrificarse yendo como candidato presidencial dentro de su partido. Disculpa, Céspedes, cuando dice que van a haber dos grandes candidatos, y dice Luis y Leonel, porque se descarta que haya una alianza en primera vuelta. De lo que se está hablando es una alianza si hay una segunda vuelta. Yo decía en aquella época... Y entonces tú estás proyectando una segunda vuelta. Total, no hay duda de que va a haber segunda vuelta. Yo no tengo duda, porque el equilibrio está muy pareja la carga. Para comenzar, yo no creo que ninguno de ellos, incluyendo a Luis, es verdad que tenga más del 50% de votos. Que no es verdad que aquí hay solo un 8% que no ha decidido el voto. Eso sería atípico, anormal, en 100 años nunca lo habría pasado. Aquí hay un 25 o un 30% de personas que no hemos decidido votar. Sí, ¿por quién votar? Sí. Porque esa es la realidad, esa es la verdad, eso es lo que se da durante todo nuestra época de vida democrática. Eso es lo que se ha venido dando siempre. Aquí no ha pasado ningún fenómeno sociopolítico como para que esas circunstancias hayan cambiado. Por lo tanto, yo asumo como promedio un 28% de gente que no sabe por qué va a votar. Pudiera tener inclinación, pero no decisión todavía. Entonces, visto eso, los candidatos van a ser Leonel Fernández y Luis Abinader. ¿Qué pasará con un Abel Martínez? Bueno, yo no sé lo que él va a decidir, es un fuero al que yo no puedo entrar. Yo puedo hacer un análisis de lo que yo hiciera si yo fuera su asesor o fuera él. Primero, no me uno en primera vuelta. No me uno porque yo tengo que medirme. Pero además porque él tiene en competencia cosas tan importantes como la presidencia misma, que es el liderazgo del partido. La gente no mira hacia adentro del partido. El partido tiene un líder y 2 o 3 lidercillos, pero el líder tiene uno, se llama Danilo. Pero Danilo no puede ser candidato jamás en su vida. Tiene que ser un tsunami político para que eso pueda suceder, cambiar la constitución, etcétera, etcétera. Entonces, el que está camino a convertirse en líder general del partido es Abel. No hay otro. Entonces, él tiene que saber con qué cuenta realmente. Pero además, porque en una segunda vuelta, él con un 12, un 15%, que es por donde yo lo veo, él sería la fuerza que decida quién gana. Hay segunda vuelta, de acuerdo. Tú tienes el 12 y tú tienes el 41 y yo el 37, por decir unos números que no sé lo que suman, solo como ejemplo. Quien decida él es el presidente. Eso es poder. Y la oportunidad de negociación que también le da. Bueno, es que oye, esos son gemelos. O sea, acordar, apoyar, no está vacío. Eso no viene con una funda vacía, una vejiga que cumple años. No, eso viene con confite adentro. Un fly con anillito. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué significará un 12, un 15%? Pero además, porque ese 12 es el que le va a decir al que él apoye, tú eres el presidente, pero no olvides un detalle. Es gracias a mí. Sí. De lo que tú tienes. Entonces él va a perder. No. La derrota de él es que no aliarse. Porque va a sacar un % que si no le da valor, no le va a significar poder. Pero él puede sembrar para mañana. Porque un muchacho, que puede decir, 50 años. El detalle es que perdóname que te interrumpa ahí, a propósito de eso que dice, sembrar para mañana, es que el trabajo, observo, de nuestros políticos en campaña es que su labor de marketing siempre se queda en el presente. Ellos no piensan en sembrar. Ellos como que se quedan ahí rodando. Porque desgraciadamente, si se quiere, aprenden sobre la práctica y entonces se quedan dando vueltas en mi experiencia, pero nunca han logrado más nada que no sea cosita. Cuando llega a verdad, yo recuerdo una vez que el amigo Jacinto Venado estaba pujando por ser el candidato vicepresidencial
y necesitaba posicionarse en el escenario público y le lanzó un cohete a Jacobo Magluta. Que era una manera de rivalizar con uno de los de arriba, porque en la época de Jacobo, ¿quién dice que Jacobo no estaba entre los 4 primeros? O sea, nadie atreve a decir lo contrario. Y Jacobo le dijo, Jacinto, tienes que subir a Grandes Ligas, todavía no te toca. Porque es así la vida, o sea, Abel no es Grandes Ligas todavía. Presidente de la Cámara de Diputados y alcalde de la ahora segunda ciudad. Pues, nada más, o sea, tú no has luchado de verdad ahí arriba. No tienes la experiencia de un Danilo, de un Luis que ya es presidente casi 4 años, de un Lionel que duró 12 años en el poder. O sea, esas cosas no son gigangas, decimos un país cibao. Sí. Entonces él tiene que ver que lo de él es sembrar. Esa es mi humilde opinión. Yo pienso que él, salvo excepciones sectorizadas por ahí como Santiago, él no debe negociar en una primera vuelta. Él debe contarse. Sí. Aunque es más difícil hacer análisis partiendo de lo que te voy a preguntar, pero es importante porque mucha gente está proyectando las elecciones presidenciales del 2024 a lo que ocurra con las elecciones municipales, que son en febrero del 2024. Entonces, lo que están diciendo, bueno, lo que ocurra, por ejemplo, en términos de porcentaje, en términos de alcaldías, el partido que conquiste más alcaldías, con una mayor porcentaje de votación, ese es el partido que seguro se impondría entonces en las presidenciales. No, eso no es verdad. Eso no tiene nada que ver. O sea, tiene que ver, porque el que salga síndico del PRM en el sector puede hacer cosas ya como síndico electo. Pero no es verdad que la gente vota por el síndico, por quien le diga el síndico. Eso no es cierto. Y hay demasiados ejemplos. Hay sitios donde el PRM, los síndicos no son del PRM. Entonces, para ti, esas elecciones de febrero no son determinantes para las elecciones presidenciales. Tienen valor, tienen precio, tienen fuerza para hacer cosas, pero no es verdad que el hecho de que tú saques mayor síndico va a hacer que gane el candidato presidencial de mayor síndico. Eso no es cierto. Lo otro también es dónde son los mayores, porque una cosa que tú saques 100 síndicos y otra cosa que tú ganes el síndico del distrito de Santiago, de Santo Domingo, del Güey, de La Romana, San Cristóbal. A lo mejor tú no más ganaste esos 6. Sí. Y tiene más votos. Es como ese voto electoral en los Estados Unidos, sí. O sea, tiene importancia porque eso se puede explotar comunicacionalmente. O sea, se le puede dar valor de uso comunicacional a lo que obtenga mayor. Pero no necesariamente mayor síndico quiere decir mayor voto. No necesariamente, depende de dónde fue. Y si eso fuera así, entonces preocúpate por ganar la sindicatura porque automáticamente sería presidente y eso no es verdad. Y habría que ver los niveles de votación que se produciría en estas elecciones medio término, que no hay una tradición en el país de que voten. Que no la hay, además de que tiene que ser atractivo personal, porque el síndico tiene más face to face con el votante, porque es de la comunidad, es municipal, casi se conoce con todo el mundo. Presidente no, hay una dificultad en los contactos y hay menos frecuencia de contacto. Regularmente el síndico es de ahí, lo conoce, tiene el compadre, el hijo, el esposo, el ahijado, el vecino, el primo. Entonces hay esa referencia, pero tú y yo somos primos, hermanos, pero yo no necesariamente voy a votar por tu candidato. Yo puedo votar por ti porque eres el candidato al síndico, pero eso no me obliga a votar por el candidato presidencial tuyo. Okay. Eso no es verdad. Las encuestas dicen que la mayor preocupación del dominicano es delincuencia, alto costo de la vida. Hay un tercer tema que es la canasta familiar. Sí, el alto costo de la vida, la inflación. ¿Qué tradicionalmente, qué impacto tienen estos fenómenos en los resultados electorales, en el comportamiento electoral de la población? Regularmente deben ser explotados, pero regularmente son explotados por la oposición. Porque esos son elementos negativos que lo que hace la oposición
es adjudicárselo al otro. Por lo tanto, el otro tiene menos capacidad de defensa cuando eso en la práctica es real. Entonces, ¿qué hace un gobierno a quien se le está adjudicando que no tiene control de la seguridad ciudadana, que no tiene control de los costos de la vida, de los precios, etcétera, etcétera? Hacer comparaciones, como yo veo a veces ridículas, de comparar el precio de la gasolina de aquí con Estados Unidos. Bueno, pero allá está en dólares y tú ganas aquí en pesos. Eso es ridículo. Sí. Entonces, ¿a quién le están hablando? Pero además, porque aquí confundimos el lenguaje como de político con el lenguaje informativo. Ustedes dos, que son dos periodistas de larga data, saben que una cosa es informar y otra cosa es motivar. Una cosa diferente. O sea, cuando yo doy una información de una actividad política, tiene que tener un gajo emotivo ahí adentro, o se queda en la mera información, lo que publican los periódicos. Eso no produce efecto en el campo político. Y los gobiernos tienden a hacer eso, a informar, no a motivar. Y mucho menos a desmotivar, a desmontar cosas. Y cuando lo intentan desmontar, lo hacen con cosas que no son creíbles en la gran masa. Porque sucede que el voto del director de este canal no tiene mayor valor que el que recoge los cables aquí. El voto de ellos dos son igualitos. Pero aquí hay más recoge cables que directores. Porque aquí hay 2 o 3 gente que recoge cables. Pero el director no es uno. Entonces, ¿qué hace la gente que no entiende de esto? Le habla al lenguaje alto, al director, para seguir con la metáfora. Y los otros no entendieron lo que le dijeron. Está perdiendo oportunidad de motivar 3 votos en vez de uno solo. Claro, creo que el tema esto que tú señalas de las motivaciones yo llamaría comunicación propiamente dicho con respecto a informar, me parece que ahí es donde los gobiernos todos han ido perdiendo terreno, porque haciendo grandes obras y los grandes posiblemente para convencer al votante, simplemente informan de muy mala manera y fracasan en esa parte que tú señalas. A mí qué me importa, dicen alguna gente cuando escuchan algo del gobierno. ¿Qué me beneficia a mí eso? ¿Cuál es el atractivo que hay para mí? Porque la gente no vota por los nombres, hermano. La gente vota por los pronombres. O sea, ¿qué me significa Luis Abinader a mí? ¿Qué me significa Leonel Fernández? Yo voy a votar de acuerdo al significado que ellos tengan para mí. Punto de vista social, punto de vista económico, punto de vista de la seguridad, de la garantía. En determinado momento el predicado es más importante que el sujeto. Claro que sí, porque el candidato puede ser cualquiera. Ahora, que me resuelva los problemas no es cualquiera. Exacto. Entonces, ese es el que yo le voy a hacer caso, ese es el que me puede llegar a mí al corazón, porque dirigirse políticamente al cerebro es quedarse a mitad de camino, hermano. Te queda a mitad de camino. Si no involucra el corazón, está perdiendo terreno. Luis, brevemente, quizá nadie se imaginaba que a la muerte de Chávez, Hugo Chávez, un hombre a quien tú trataste y conociste bastante bien, Maduro iba a sobrevivir por tanto tiempo al frente del poder en Venezuela, más aún al frente de una crisis sin precedentes. ¿Qué ha pasado en Venezuela? Primero, la crisis en Venezuela no comienza como un descalabro del país. Comienza descalabrando el país para producir la crisis. Es invertido el tema. De hecho, eso hace que yo me vaya de Venezuela en 2003, 2004. Porque lo que yo veo es que hay crisis que eran artificiales, eran creadas, eran producidas para crear una serie de activismos sociales que mejorara el país para obligar a actitudes como las que hay hoy en día. Maduro no es fruto ni de su capacidad, ni de su experiencia, ni de sus relaciones. Perdón, es de sus relaciones. Maduro es un muchacho, cuando joven, que estudió en Cuba, era comunista, ateo, disociador, como decíamos nosotros. Y eso le valió que posteriormente, cuando se crea el vacío, porque hay un momento que a Chávez los médicos le dicen 3 meses, no hay más. Y esos 3 meses Chávez tenía que tomar decisión. Yo le agrego una especulación, pero fruto de informaciones que me llevan a decirte. Los cubanos le dicen, déjanos a Maduro. Sí, breve, nos están haciendo señas ya que... Y de ahí sale el gobierno de Maduro. ¿Y quiénes lo mantienen? Los que lo pusieron. Los mismos cubanos. Los cubanos. Ahí mandan los cubanos.
Y ahora mismo Bueno, Rusia. esa es la realidad. Bueno, Rafael Céspedes Murillo, consultor político, muy agradecido de esta interesante entrevista, esta conversación que hemos tenido por aquí. Ya te hemos ubicado, así que regularmente te estaremos contactando para seguir hablando de estos temas. Siempre va a ser un honor estar con ustedes. Siempre. Muy agradecido. Bueno, Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez, agradecido también de su sintonía y los esperamos mañana a las 7 de la noche aquí por RNN, Canal 27. Buenas noches.